Bueno, el tema que nos convoca hoy es humanización del ejercicio geriátrico o humanización en geriatría y en general en medicina del adulto. En primer lugar quiero contarles una anécdota histórica de Scrovius Largus, el médico que acompañó al emperador Claudio y que es considerado como uno de los precursores del humanismo médico, que entendía su actividad como una profesión. Y eso es muy importante porque era profesión en el sentido de vocación. En otras palabras, con la obligación moral de un comportamiento virtuoso, o sea, un hombre probo, experto en la curación, lleno de misericordia y humanidad. En otras palabras, se necesita tener esa vocación para poder hacer un ejercicio médico pleno. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice humanizar o da a entender humanizar como el hacer médico familiar, afable a alguien o algo. Esto es muy importante. Y en concreto el concepto de humanizar incluye la relación con el otro, compartir y tener contacto empático y amable. Aquí hay un elemento consustancial, digamos, al ejercicio humanitario o humano o al humanitas, en el sentido de que es muy importante la parte relacional, la comunicación. Entonces, el proceso de humanización del quehacer contribuye a que éste sea acogido por el otro, a mejorar la relación, la seguridad del paciente y a evitar errores médicos, o sea que va algo más allá de la relación, porque también obviamente implica el conocimiento y la seguridad con que el médico aborde al paciente y evitar obviamente los errores médicos. Según Ortega y Gasset, humanidad viene del latín humanitas y nos remite a un momento de la historia donde se designó con esta palabra a ciertos modos de comportamiento humano como un modelo de vida recomendado para los demás. Las artes médicas o el quehacer médico adecuado requieren entonces el dominio de conocimientos evidentemente médicos, actitudes y habilidades que incluyen componentes interpersonales, saberse relacionar con los demás, con los pacientes, obviamente componentes clínicos y técnicos aplicados a los pacientes para el mejor beneficio de estos últimos. La humanización en la atención médica se caracteriza entonces por un conjunto de prácticas finalmente que van orientadas a lograr una mejor atención y un mayor cuidado. Es así como entonces mencionaba un elemento fundamental y es la comunicación intersubjetiva. O sea, sin comunicación no hay manera de hacer una medicina humana. Y una de las claves en el principio de toda humanidad es la palabra. La palabra como ese signo o esa señal que tiene sentido y puede ser interpretado de una manera u otra. Entonces es un ejercicio en el cual hay que ser extremadamente cuidadosos. Entonces humanizar es tratar al otro en cualquier circunstancia dentro del circuito de la comunicación, de la intersubjetividad. Entonces la comunicación debe ser de cualquier manera respetuosa, directa, sincera, honesta y clara. Es decir, por ejemplo, al paciente, persona adulta mayor, se le debe tratar como don Antonio, de frente, vocalizando bien, mirándolo a los ojos, con un lenguaje que le sea comprensible, sin tecnicismos raros. Por ejemplo, entonces, se le dice, don Antonio, vamos a tratar de mejorar su dolor y su depresión, que veo que es lo que más lo está afectando. El paciente espera ser escuchado y comprendido. Entonces, en este contexto es fundamental sentarnos pacientemente, comprensivamente, a oír todo lo que el paciente tiene para decirnos. Hay un viejo aforismo en medicina que dice, escucha al paciente, él tiene el diagnóstico, y eso es un hecho. El trato entonces debe ser respetuoso, cálido y digno, haciendo sentir al paciente que se valora, haciendo sentir que es único, sin estereotipos, como decir, es que a todos los viejos les pasa igual o todos son iguales, respetando su dignidad como persona mayor que tiene experiencia, sabiduría, y no como a un niño, no viejito, venga yo lo digo, mi niño, porque esta persona de alguna manera es digna de respeto y tiene su historia propia e irrepetible.
y es un sujeto de derechos. Él puede exigir y viene a exigir y a pedir, que goza y sufre con nosotros como nosotros, que goza y sufre como nosotros, o sea, de alguna manera hay una similitud con nosotros, pero que requiere ayuda y compasión. La relación tiene que ser franca y auténtica, es decir, hay que poner mucha atención e interés en primera persona, o sea, ese ser que tenemos ahí al frente que viene solicitando ayuda. Don Antonio, cuénteme qué le pasa. Y que no sea sujeto a engaños, dando, digamos, más crédito al paciente, a sus más crédito a los familiares o a los cuidadores que al paciente mismo. Entonces hay que oírle sus relatos, quejas y necesidades, atento a ayudarle y protegerlo, y no estar al servicio de los intereses de terceras personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que priorizar primero el paciente, definitivamente. Como decía también aquí, una frase famosa aquí en la facultad que dice: todo lo que aquí se hace está puesto en los intereses del paciente. Se debe escuchar sin juicios de valor, ese es otro aspecto bien importante. Don Antonio, comprendo lo que le está pasando, entiendo su dolor y su sufrimiento. Evitar decir, por ejemplo, usted no me entiende, o es que usted se imagina lo que dice o exagera lo que siente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las expresiones y con los juicios de valor. Simplemente escuchamos, comprendemos y tratamos de ayudar. Es necesario fomentar entonces con el paciente una relación basada en la ayuda y la confianza. Si el paciente no nos tiene confianza, todo el ejercicio médico está perdido. Pues probablemente esto lo va a llevar a no adherirse adecuadamente, no empoderarse adecuadamente con el tratamiento. Entonces hay que escuchar, escuchar y escuchar. También hay que aportar información realista, pero esperanzadora. O sea, no ser muy crudos con la información que le estamos dando al paciente. Hay que saber matizar, hay que saber llevar, hay que saber tranquilizar y hay que saber dar esperanza. Y entonces al paciente le podemos decir, por ejemplo, si don Antonio, usted está enfermo, usted tiene determinado problema, pero hay cosas que podemos mejorar y vamos a tratar de ayudarle con su ayuda. La comunicación tiene que ser empática, este es un aspecto que es muy clave. Hay que hacerle ver y entender al paciente que lo comprendemos y debemos introducirnos para ese efecto en su mundo global, el mundo de la vida, con atenta escucha. Hay que escuchar todos los aspectos del paciente y es tratando de entender y comprender sus sentimientos, puntos de vista, actitudes, expectativas y creencias y tendencias hacia una situación concreta. Por ejemplo, el paciente puede tener expectativas erróneas, completamente distorsionadas acerca de su enfermedad, tener unos miedos infundados o unas creencias absurdas acerca de determinadas condiciones. Entonces al paciente hay que orientarlo, hay que educarlo, hay que enseñarle de la mejor manera en qué situación está. Es necesario que el médico trate al paciente también, principio fundamental de la ética, como le gustaría que lo trataran a él o como le gustaría que trataran a su familiar más cercano y más querido. Este es un precepto fundamental que no se puede transgredir, siempre pensando cómo le gustaría a uno que le trataran sus familiares. La mirada y el enfoque que hacemos con el paciente debe ser holística. Ya me refería anteriormente cómo hay que mirar a la persona mayor como lo que es en su diada indivisiblemente cuerpo y con un enfoque del soma o cuerpo biológico, de sus aspectos emocionales, de su racionalidad e inteligencia, y mirarlo como ser social y espiritual. Ninguno de estos elementos se puede dejar por fuera. Con mucha frecuencia para un paciente lo más importante no es su dolencia física o del soma, sino sus problemas familiares, sus problemas o miedos espirituales, de manera que siempre tenemos que mirar el contexto, la situación, la experiencia de vida que tiene el paciente para poder adentrarnos y empezar a comprenderlo de la manera más amplia y holística posible. También es fundamental respetar un precepto que es el de la autonomía y la autodeterminación.
Para empezar, humanizar es querer y ayudar a otra persona a caminar en el sentido de su propia vida. Y eso está también en la definición de salud. Es buscar o pretender porque se cumplan los proyectos de vida. Y evitar encasillamientos o estereotipos. Las personas mayores tienen gustos individuales, capacidades y necesidades distintas. Por ejemplo, no se puede someter a un paciente o a todos los pacientes, digamos las personas mayores, a las mismas actividades que nunca han disfrutado o que no desean, o a los mismos tratamientos por el simple hecho de ser ancianos. Entonces, los juegos compartidos, por ejemplo, a alguien que ha sido tímido y engreído puede disgustarle, puede incomodarlo, o las lecturas a alguien analfabeta que nunca tuvo esa disciplina, pues puede no interesarle de ninguna manera. Entonces, las decisiones médicas deben ser compartidas, discutidas y concitadas con el paciente y en segundo lugar con la familia y su cuidador. Nunca tomar decisiones unilaterales. Somos muy dados a mirar un paciente, por ejemplo, con un ACV, tomar decisiones unilaterales con la fisioterapeuta o con la familia, sin pensar nunca realmente qué intereses tiene el paciente, qué capacidades tiene, qué capacidad de resiliencia, cómo ha solucionado sus crisis anteriores, su estilo de afrontamiento, cómo afronta las crisis, su personalidad misma, una personalidad, digamos, retraída y una personalidad, digamos, dependiente, va a tener más dificultades que la persona, digamos, más autoeficaz y más capaz de afrontar sus situaciones personales. Entonces hay que tener en cuenta eso para tomar decisiones conjuntamente con el paciente y mirar sus verdaderos intereses, sus roles previos, sus capacidades de desarrollo adicional y de resiliencia. La bioética consagra un principio fundamental de autonomía para los pacientes competentes, de tal manera que se acepta que pueda incluso negarse un paciente a seguir las prescripciones del médico si no le parecen apropiadas, y apoya el derecho del paciente a participar activamente en las decisiones que le conciernen. Entonces, las decisiones no deben estar a espaldas del paciente si éste es competente, y si no lo es, pues mirar las decisiones o deseos previos del paciente y concitarlos o discutirlos con la familia y con sus seres queridos, con los seres de su confianza específicamente. También es muy importante tener un enfoque integral, no fragmentado. Evitar dividir al ser humano o mirar solo ciertos aspectos de su patología. Por ejemplo, decirle al paciente solo me entiendo con sus ojos, señor Antonio, indiferente a sus miedos, miedo que tiene de perder la visión y a sus emociones, está deprimido, se siente aislado, ha perdido su participación social. También es muy importante apropiarse del paciente y no depender de lo que los otros hagan. Por ejemplo, no ser solamente un interconsultor y solamente participar tangencialmente del manejo y de las intervenciones del paciente. No ser tan impersonal, hay que entrar de frente con el paciente. No limitarse a hacer un diagnóstico y un tratamiento, hay que mirar un poco la vida y las circunstancias del paciente. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Por eso es muy importante mirar todo ese contexto en el que se mueve, con quién vive, cómo se siente con esas personas, qué le hace falta, qué quiere ser, qué quiere llegar a ser o qué quiere ejecutar. O sea, el mundo de la vida en todos sus aspectos, las partes emocionales, su vida íntima, etcétera. Todo eso es muy importante porque de otra manera estaríamos haciendo una medicina a medias. Hay unos propósitos fundamentales que son necesarios, que hay que tener en cuenta, como el de no pretender siempre curar. No es solamente curar, en el adulto mayor o en la persona mayor puede ser más útil aliviar, ayudar, consolar, orientar, tranquilizar y comprender. Asumir lo más importante para el paciente, ya que los motivos de consulta del paciente son unos y los de los familiares otros, y estos pueden cambiar durante inclusive la consulta, y las prioridades e intereses del paciente pueden resultar siendo muy distintos a la impresión inicial.
Entonces siempre hay que cotejar los primeros motivos de consulta, lo que uno encuentra durante el examen y la anamnesis, cotejarlo con los distintos motivos de consulta del paciente y de la familia para tratar de establecer lo más importante, la prioridad. Entonces siempre es importante priorizar los manejos, mirar realmente cuál es la enfermedad índice, la que está determinando, por ejemplo, la discapacidad, la que está determinando la declinación funcional o la que está deteriorando francamente la calidad de vida. Eso es fundamental. Y mirando siempre la condición clínica, funcional, social y psicológica del paciente para poder tomar esas decisiones, centradas siempre en los intereses del paciente y como un elemento fundamental en la vida del sujeto que tenemos enfrente. Entonces, otro elemento que no podemos pasar por alto es no caer en la futilidad, en el encarnizamiento y la obstinación médica. Nosotros a veces creemos tener la última palabra, pero resulta que la última palabra la tiene el paciente. Entonces se debe evitar a toda costa hacer daño. Primum non nocere, nos decían los antiguos en latín. Aplicación de técnicas sofisticadas, costosas y complejas en muchas ocasiones resultan inútiles, cruentas, mortificantes e intrusivas para los pacientes. Priorizar los intereses y necesidades reales del paciente y la familia, pensando más en la calidad de vida, poniendo vida a los años y no años a la vida. He ahí uno de los lemas fundamentales. El paciente no debe ser sujeto, no debe ser objeto, sino sujeto, perdón. Y no tratar enfermedad, sino enfermo. Es el enfermo que tenemos ahí, no es la enfermedad tal. No, cada enfermo es una historia, cada enfermo es un cuento distinto. No cambiar en el acto médico la magia de la palabra por la tecnología, por el silencio y la indiferencia. Vemos que la tecnología nos ha aislado de los pacientes. A veces priorizamos hacer un procedimiento técnico, olvidándonos que detrás está un sujeto necesitado de ayuda, debilitado, angustiado, con expectativas muy grandes acerca de lo que le estamos haciendo, pero que no encuentra en nosotros una adecuada relación médico-paciente, o sea, esa intersubjetividad que debemos llevar siempre presente. El juicio clínico y la mirada holística es fundamental entonces, definido por la combinación del saber científico, la experiencia y la relación interpersonal con el paciente, que no deben ser entonces suplantados por la imposición tecnológica. Como digo, muchas veces dejamos en manos de la tecnología al paciente solo en sus miedos y en sus temores acerca de lo que le puede suceder. Entonces hay que evitar prejuicios y estereotipos también acerca de la vejez. Caemos muchas veces en esa trampa, con expresiones o con creencias o con ideas prejuiciadas como no hay nada para hacer, y esto menos transmitírselo al paciente. Siempre habrá algo para hacer por el paciente. No se puede curar, pero sí se puede aliviar y se puede aconsejar y orientar. Otra expresión muy utilizada por nosotros: esto está contraindicado por la edad. No, nada está contraindicado por la edad misma. Tenemos que mirar si está contraindicado por las limitaciones, por la enfermedad misma. Es otra condición muy distinta, o porque el paciente finalmente no lo desee, o porque el paciente definitivamente va a tener más sufrimiento. No vale la pena hacer nada porque no se da cuenta, es otra expresión, otra idea que podríamos tener. Los pacientes, todos los pacientes, aún con demencias avanzadas, tienen afecto, tienen sentimiento y de alguna manera pueden interpretar lo que les está pasando, de manera que no desestimemos esa capacidad del paciente de darse cuenta de lo que le sucede. Igualmente con los pacientes que tienen cáncer, muchas veces desestimamos su sospecha y sus miedos, y esto hay que confrontarlo con el paciente mismo. Otra expresión, otra idea que podemos tener: no va a entender lo que le digo, un prejuicio que podría de alguna manera limitar mucho la comunicabilidad, la información que le vamos a dar al paciente y la discusión de sus prioridades y deseos.
Entonces siempre hay que tratar de conversar con el paciente, así tenga una demencia o así tenga una limitación, digamos, sensorial. Los ancianos se quejan de todo. Podríamos prejuiciar esta condición de la vejez, que sí es frecuente que tengan muchas quejas y muchas dolencias, pero de alguna manera todos son distintos y cuando se quejan por alguna razón tienen. Siempre habrá una justificación para esa queja. Otra expresión y otro prejuicio es que la familia quiere para él determinada cosa. No siempre lo que la familia desea es lo que el paciente quiere. Con alguna frecuencia, lo mencionaba atrás, por ejemplo, los motivos de consulta o las quejas del paciente son muy distintas a las de la familia. Entonces, ya lo dije, primero el paciente. Evitar la mercantilización y el número de pacientes que nos hace una consulta pobre en tiempo y pobre en dedicación. Entonces hay que evitar tener, digamos, el pensamiento puesto en el rendimiento, en la eficiencia económica, en la optimización de recursos y en los estándares propios de la industria. Entonces hay que procurar que se cambie esa idea y la consulta debe asistirse de la mejor manera, solicitar y exigir que se dé un tiempo prudencial para hacer ejercicio de unas buenas prácticas en la medicina humanística, que es la que debemos practicar cotidianamente, no someternos a las condiciones necesariamente que nos impone el mercado, sino respetar las prioridades humanas y las condiciones del paciente, que es a donde debemos llegar. Como conclusión final, es fundamental que al hacer el acto médico tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Ese ser humano que tengo al frente no es un anciano más, es un ser humano distinto, único e irrepetible, y tiene su propia historia, pero es semejante a mí en cuanto que goza y sufre. Y ahora me suplica a su manera que le ayude y espera de mí toda la sinceridad, afecto, integridad, entrega, sabiduría y conocimiento. Así el tiempo disponible sea poco, espera ser escuchado, comprendido y respetado. No espera necesariamente que lo cure, sino que lo alivie, lo aconseje, lo tranquilice y lo acompañe en su padecimiento. Y que el galeno que está enfrente no se sienta haciendo un favor o un sacrificio, sino que por el contrario ame lo que hace, de manera que nunca sienta que está trabajando, sino que está sirviendo, como lo soñó Tagore, con su famosa frase: yo dormía y soñé que la vida era alegría, me desperté y vi que la vida era servicio, serví y comprendí que el servicio era alegría. Rabindranath Tagore. Muchas gracias.